Alemania desafía a Putin y Trump y no reconocerá pacto de paz entre Rusia y Estados Unidos. En una jugada descarada y absolutamente insólita, el canciller alemán Olaf Scholz ha dejado claro que su país no permitirá que nadie, ni Rusia ni Estados Unidos, decidan el destino de Ucrania, sin consultar a la Unión Europea. En esta competencia de egos, parece que el equilibrio mundial pende de un hilo, y Europa no está dispuesta a quedarse al margen del caos y está dispuesta a todo. Los detalles a continuación. El canciller alemán Olaf Scholz afirma que su país no permitirá la desmilitarización de Ucrania. Esta declaración refleja una postura implacable que no solo implica una clara distorsión de los intereses europeos en la guerra, sino que también subraya el rol de Alemania como un jugador clave en el juego geopolítico mundial. Scholz, en su intervención durante un reciente debate, insistió que Europa debe tener voz y voto en cualquier acuerdo de paz que involucre a Ucrania, subrayando que el continente no aceptará ninguna solución que se dé sin la participación activa de sus representantes. De acuerdo con las palabras de Scholz, no se puede hacer sin nosotros. Esta afirmación, cargada de implicaciones, refleja el deseo de Alemania de ejercer una influencia decisiva en la resolución del conflicto ucraniano, sin importar los deseos de las potencias como Estados Unidos o Rusia. En su declaración se hace evidente que Alemania considera a Ucrania como un asunto de vital importancia, no solo en términos de seguridad, sino también en poder político. La idea de permitir una posible desmilitarización de Ucrania o un acuerdo que pase por alto el papel de Europa es un escenario inaceptable para Berlín. En este contexto, Scholz deja claro que Europa no tolerará una solución que pase por alto sus intereses, reafirmando que la seguridad de Ucrania debe estar ligada a la fuerza de su ejército y a la incapacidad de cualquier actor externo para someter a la nación ucraniana sin consecuencia. El concepto de que Ucrania debe tener un ejército muy fuerte es un elemento central en la argumentación del canciller alemán. Según Scholz, si se llegara a un acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania, este no podía basarse en la desmilitarización de Ucrania, ya que según su lógica, un ejército fuerte es esencial para evitar nuevas invasiones y garantizar la estabilidad de la región. Sin embargo, este planteamiento subraya un aspecto contradictorio y peligroso de la postura alemana. Si Ucrania es armada y fortalecida, su posición como un frente de resistencia contra Rusia se refuerza, pero al mismo tiempo, Europa se ve arrastrada a una confrontación prolongada en la que las tensiones podrían escalar rápidamente hacia un conflicto aún mayor. Esta dinámica tiene un peso particular cuando se considera que Rusia, con su poderosa maquinaria militar, es capaz de enfrentar cualquier fuerza significativa que se le oponga, lo que plantea preguntas sobre la lógica detrás de la creciente militarización de Ucrania. A nivel global, la posibilidad de que Estados Unidos y Rusia lleguen a un acuerdo sin la intervención de la Unión Europea es una preocupación creciente. Durante los últimos meses ha quedado claro que Washington tiene sus propios intereses en la región, los cuales no siempre coinciden con los de los europeos. En este contexto, el enviado especial de Donald Trump para Ucrania, el general Keith Kellogg, hizo una afirmación que resonó profundamente en las discusiones diplomáticas. Lo que no queremos es entrar en una discusión de grupo numeroso. Esta postura refleja la clara intención de Estados Unidos de manejar las negociaciones sobre Ucrania de manera bilateral, excluyendo a Europa de las conversaciones. Para Washington, el conflicto en Ucrania es parte de una lucha geopolítica más amplia contra la expansión de la influencia rusa. En este marco, las decisiones tomadas sin la intervención europea pueden ser vistas como un esfuerzo por debilitar
la posición de la Unión Europea. La postura del ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, añade una capa más de complejidad a la situación. En una reciente declaración, Lavrov cuestionó la utilidad de la participación europea en las conversaciones de paz. No sé para qué tenerlos en la mesa de negociaciones, expresó el canciller ruso, sugiriendo que los intereses europeos no eran bienvenidos en el proceso de resolución del conflicto. Según Lavrov, si los europeos estaban interesados únicamente en la congelación del conflicto, sin tener la intención real de acabar con las hostilidades, entonces su participación no era más que una distancia. Esta observación plantea una cuestión crucial. ¿Qué papel están jugando realmente los europeos en la resolución del conflicto si su postura sigue favoreciendo la continuación de la guerra en lugar de la búsqueda de una paz justa y equilibrada? Lo que está en juego aquí es mucho más que la soberanía de Ucrania o el destino de su ejército. La lucha por el control de Ucrania es solo un capítulo en una narrativa más amplia que involucra a varias potencias mundiales, cada una con su propia agenda. Rusia, bajo la dirección de Vladimir Putin, ha dejado claro que no aceptará una Ucrania alineada con Occidente, ya sea mediante la integración de Ucrania en la OTAN o a través de la desmilitarización que permitiría a Occidente imponer su voluntad en la región. Para Rusia, Ucrania no es solo un país vecino, es una línea roja en su seguridad nacional, un territorio estratégico que forma parte integral de su esfera de influencia. Por lo tanto, la idea de que Ucrania pueda convertirse en un estado desmilitarizado bajo la influencia de Occidente es para Rusia una amenaza directa que no puede ser tolerada. La intervención de Alemania al lado de Estados Unidos se inserta en este contexto como un intento de contrarrestar la influencia de Rusia en Europa del Este. Alemania, que ha sido tradicionalmente una potencia económica y política en Europa, ha asumido un papel de liderazgo en la gestión de las relaciones con Ucrania y Rusia. Sin embargo, su insistencia en que Ucrania debe seguir armada plantea una cuestión más amplia. ¿Está Alemania realmente buscando una solución pacífica al conflicto? ¿O está más interesada en utilizar la guerra como una plataforma para consolidar su poder e influencia en Europa? La participación activa de Berlín en este conflicto no es solo una cuestión de apoyo a Ucrania. Es una manifestación de una lucha por la hegemonía en el continente europeo. Una lucha que involucra tanto a Estados Unidos como a las potencias emergentes como Rusia y China. Es crucial tener en cuenta las dinámicas históricas y militares que alimentan este conflicto desde la Segunda Guerra Mundial. Europa ha estado marcada por divisiones políticas y militares profundas, con Alemania en el centro de estas tensiones. El ascenso de Rusia como una potencia resurgente ha complicado aún más las relaciones internacionales, especialmente con los países de Europa del Este, que han sido tradicionalmente vulnerables a las intervenciones de potencias extranjeras. En este escenario, las decisiones tomadas por actores como Alemania no solo afectan a Ucrania, sino que también tienen el potencial de reconfigurar el equilibrio de poder en toda Europa, desencadenando una guerra mucho más amplia si las tensiones no se manejan con cuidado. La intervención de Rusia en Ucrania, su afirmación de la importancia de mantener el control sobre regiones clave como Crimea y el Donbass, ha puesto en evidencia las limitaciones de la política de la Unión Europea y de la OTAN. El intento de Estados Unidos de imponer sanciones económicas y apoyo militar a Ucrania no ha logrado disuadir a Rusia, sino que ha intensificado la guerra con consecuencias devastadoras tanto para Ucrania como para la propia Europa.
La postura de Scholz y de otros líderes europeos refleja la obstinación con la que se enfrentan a un enemigo formidable, pero también resalta la falta de una estrategia coherente para resolver el conflicto. En resumen, la postura de Alemania en torno al conflicto ucraniano no es solo una cuestión de apoyo a Ucrania, sino un reflejo de la competencia global por el control de Europa y de los recursos estratégicos en juego.